nos fastidiaba el conservadurismo de muchos miembros de la congregación que se resistían a los cambios, y esa falta de coherencia con las novedades de la Iglesia hizo que algunos de nosotros nos alejáramos. Pero hemos seguido siendo buenos ciudadanos y mejores cristianos, que eso es lo que vale y lo que cuenta. José Mari Rojo ha querido tener una segunda sesión con nosotros, dado que buena parte de nosotros ya hemos leído su libro. Y entonces hoy día lo plantea ya no como que él nos da una charla, que puede ser quizá en algún momento, sino más bien un diálogo, una conversación donde nosotros le vayamos diciendo las opiniones sobre lo que él dice en el libro y le formulemos también alguna pregunta que nos suscita cualquier capítulo del libro. Dicho esto, le cedo la palabra a José María y estamos pendientes de que él nos diga de qué manera quiere llevar esta sesión. Adelante, José María. Un saludo cordial y cariñoso a todos. También yo pues estuve metido, quizás un poquito más joven que varios de ustedes, en los avatares del Vaticano II. Me ordené tarde, pero me ordené en el 75, 10 años después de terminar el concilio, no es nada. Y recuerdo que en aquella época, como una cosa especial, antes de entrar a discutir nada, nosotros teníamos bien integrado aquello de que el bautismo era el que nos hacía pueblo de Dios y que era lo fundamental. Y por lo tanto, los seminaristas tratábamos de ser lo más laicos posibles. Hoy es al revés. Los que son seminaristas y los que acaban de ordenarse de curas quieren distinguirse lo más posible de los laicos. Somos sacerdotes, la identidad sacerdotal. Es bien curioso. Si se dan ustedes cuenta, en aquella época los que aspirábamos a ser sacerdotes y logramos serlo, no es ni mejor ni peor, tratábamos de ser laicos, de acentuar el sello que nos marcaba el bautismo. Hoy es al revés. Pero bueno, lo dejamos ahí. Varias veces yo dije que no tengo mucho interés en que se vaya de acuerdo con mi libro, ni en el 80, ni en el 60, ni en el 20%. Que tengo interés especial en que se comente, se dialogue, se discuta, que estas cosas se pongan en candelero, porque el sueño no es personal ni es particular. El sueño tiene que ser un sueño colectivo y que lo vayamos construyendo entre todos. Por eso me interesa mucho esta primera parte. De los que hayan podido leer ya el libro, yo cuestionaría cosas, sobre todo la estructura del libro. Ya si me preguntan ya diré, pero prefiero que ustedes opinen qué les agrada, qué les desagrada, qué cosas están claras, qué cosas habría que aclarar más. Y en la parte última, desde luego, en la conclusión, asumo una serie de afirmaciones que no están trabajadas, que hay que profundizar, y es tarea de todos, no es tarea de José Mari. Ahí lo dejo. Vean ustedes esta primera parte. Me gustaría que hablaran mucho más que yo. Personalmente, a mí me ha interesado mucho el capítulo 5, que habla de la iglesia cuidadora de la casa común, y hace referencia a Laudato Si. Justo en estos días en Egipto hay una COP más, pero ya sabemos, como tú mismo dices en tu libro, que
los que se reúnen, los políticos, ¿no? No le ponen demasiado interés en frenar este desastre en que se está convirtiendo y que, como dice el Papa Francisco, una situación de no retorno, ¿no? Que lo menciona en su encíclica Laudato Si. Los gases de efecto invernadero. En realidad los políticos no hubo ni voluntad ni capacidad política para que los principales países responsables de esta catástrofe asumieran un compromiso efectivo, ¿no? En realidad el modelo socioeconómico en el que está viviendo la sociedad, la humanidad hoy día, propicia este deterioro de la tierra. Y tú mencionas algo más directo para nosotros en el Perú, y es que es imposible poder llamarse cristiano en el Perú y defender al extractivismo irresponsable en la Amazonía, ¿no? Nos dices, ni el petróleo, ni el gas, ni los minerales, ni la madera, ni las tierras de cultivo, nada que signifique degradar este gran ecosistema es permitido desde una ética cristiana. Yo felicito, yo he trabajado también el tema de Laudato Si en algunos círculos y felicito que lo hayas incluido en tu libro. Eso en cuanto a algo positivo, ¿no? Pero mi pregunta sería en otro ámbito. Sabemos que existen sacerdotes casados y algunos con hijos. Y por otro lado tenemos parroquias sin curas, sin sacerdotes. Muchas. Ajá. Y yo sé directamente que algunos obispos le dan una parroquia a sacerdotes que están en esa situación. ¿Y tú qué comentario nos puedes hacer sobre este problema? Bueno, voy a empezar por lo concreto y después apunto a lo general. En lo concreto, yo cuando estaba en Juliaca entraba en crisis cada vez que venía una familia. Él había sido sacerdote con su mujer y 2 o 3 hijas, ya no recuerdo bien, creo que 2, y se quedaban en mi casa a dormir. Venían embarrados, venían de una zona donde estaba Sendero Luminoso presente, donde arriesgaban todos los días la piel, y que les había puesto allí al cargo de la parroquia, ojo, sacerdote casado con mujer e hijas, les había puesto al cargo de la parroquia un obispo, porque era la única parroquia que tenía de habla quechua y no tenía ningún sacerdote quechua hablante. Era en la prelatura de Juniques, Aymara. Y cuando se quedaban yo entraba en crisis, porque a mí me dijeron siempre en las clases de teología y en todas partes que el sacerdocio era lo máximo, que los consagrados, vírgenes y sacerdotes, etcétera, etcétera, estaban más cerca de Dios, lo entregaban todo, porque directamente se lo daban todo a Dios, mientras que el casado pues tenía que compartir con su mujer o la mujer compartir con eso y tal. Yo entraba en crisis todas las veces que venían a mi casa, porque veía claramente que no era José Mari Rojo el que arriesgaba el pellejo todos los días, que era aquella pareja, aquel que tenía mujer y aquella que tenía marido y ambos que tenían hijos, eran los que arriesgaban el pellejo y atendían una parroquia. Supongo que en Roma no lo sabía, probablemente no lo sabía nadie, pero atendían muy bien una parroquia en una prelatura donde no había ningún sacerdote quechua hablante, y él sí hablaba perfectamente el quechua.
Bueno, parto de eso. Yo me consideraba muy pequeño y realmente creo que no estoy exagerando porque realmente me daban 20 vueltas. Entonces, si partimos de lo concreto y vamos a lo general, todos los días en la iglesia estamos hablando que la Eucaristía es el centro, el eje de la vida cristiana. Y tenemos a enormes extensiones de territorios. Hablo en Perú, pero podía hablar en otros sitios. En la sierra y en la selva, que no pueden tener Eucaristía ni una vez al mes. En algunos sitios, una vez al año. Yo recuerdo cuando mis compañeros estaban en Casma, que tenían 128 comunidades. Había comunidades que bajaban con el santo al hombro, en un saquillo, y encargaban la misa. Y volvían tarde a preguntar si ya había escuchado el santo la misa. Mi compañero cura se amargaba y decía: el santo, ¿a qué hora era la misa? ¿A qué hora vienen ustedes? Tal. ¿Dónde han estado? Habían estado comprando para la fiesta, comprando la coca, el alcohol, los cohetes, etcétera. Pero lo que preguntaban era si el santo había escuchado ya la misa. Porque si la había escuchado bien y tenían el recibo, podían volver a su comunidad y celebrar bien la fiesta. Si no, no podían. Bueno, yo no lo podía ver bien, que ellos se fueran al mercado mientras el santo escuchaba la misa. Pero gracias a eso, por siglos, en esa comunidad hubo católicos, siempre. Porque no llegaba ningún sacerdote una vez al año siquiera. Eran 128 comunidades y eran 3 padres. Imposible porque necesitaban 3 días para ir a una fiesta. Bueno, entonces, concluyendo, no podemos seguir en la iglesia siendo hipócritas, hablando que el centro es la Eucaristía y privando a muchísimas comunidades de la Eucaristía por el hecho de que tiene que ser una persona varón y ordenada. Bueno, ya es hora de que la iglesia cambiemos y si creemos que la Eucaristía es el centro, hagamos posible que esas comunidades tengan Eucaristía. Y no van a ser con sacerdotes, varones y consagrados. Van a ser otros esquemas. Yo apunto cosas al final en las conclusiones. Tenemos que trabajarlo más. No digo que a la ligera hagamos, pero desde luego es claro. Lo que tú preguntas, Salvador, es claro. No podemos mantener en la iglesia esos criterios porque estamos siendo totalmente hipócritas. Decimos una cosa, por debajo hacemos otra, aparentamos, pero no asumimos las cosas. Esa es mi opinión. Probablemente en Roma piensan distinto. Sí, en Roma piensan distinto, sí. Muchas gracias. A ver, los que han leído el libro. ¿Me permite dejar Adelante, Víctor. Salvador? Bueno, es muy interesante su libro La Iglesia que Soñamos, ¿no? Todos tenemos nuestros sueños y en uno de mis sueños personales es el ver, bueno, la carencia de sacerdotes. Ya recuerdo cuando era pequeño, nos hablaba Monseñor Julio González de que ponía como párrocos sacerdotes que incluso tenían mujer e hijos. Y yo, chiquillo, me escandalicé, ¿no? Y me dijo: ¿pero qué prefieres? Por lo menos llega el mensaje del Evangelio a la gente, ¿no? Peor es que no le llegue. Bueno, pero pasando pues no a mi sueño. Digo, siempre he pensado, ¿no? Porque la cuestión esta del celibato no es de derecho divino, no ha sido una cuestión humana. Bien claro dice Hebreo que el omnis pontifex ex hominibus assumptus. Debe ser sacado de la comunidad. Entonces, como era en la iglesia primitiva, no estaba una comunidad y de allí una persona seria, honesta, madura, que podía ser
el líder, bueno, lo invitaban a ordenarse de sacerdote y cumplía bien su función, la función sacerdotal que iba al sacramento. Después se cambió con esto de ya agarrarnos de chiquillos, grabarnos la cabeza por 12, 13 años y después salir allí con una determinada mentalidad. Pero yo digo, ¿no? El sacerdote ya no podría haber falta de vocaciones si es que las comunidades producen pues a personas con cierta madurez, con ciertos criterios y digamos con una preparación. No necesita ser un teólogo de primera ni cosas por el estilo, ¿no? Ex hominibus asuntus, consagrado sacerdote y viene a ser pues el líder de esa comunidad. Entonces ya no tendríamos el problema de la falta de sacerdotes, porque las comunidades que verdaderamente viven su cristianismo producen personas que pueden liderar y a las cuales se las puede llamar, se las puede vocar hacia la consagración sacerdotal. Ese es un sueño. Yo digo, algún día pienso que se hará así, porque cada vez más vemos que las vocaciones tradicionales están faltando y los sacerdotes van a ir siendo deficientes cada vez más, habiendo deficiencia de sacerdotes, mejor dicho, cada vez más. Y se llegará, pienso, ese es un sueño que he tenido, de que algún día se llegará pues a esa situación. No sé qué opina usted sobre este sueño, padre José. Bueno, yo he dejado escrito al final en la conclusión, dentro de las conclusiones en la letra G, que las comunidades que tengamos en el futuro van a tener carismas diversos y ministerios diversos. Entonces, en mi opinión, no va a haber un único modelo de sacerdotes. Habrá comunidades que requerirán un tipo de sacerdotes y otra que requerirán otros. Y por supuesto, entras a un problema que es el del celibato, que es amplio, complejo, y que creo que ya es hora de que en la Iglesia se vayan dando pasos que muchos vemos. Pero yo quiero destacar más lo otro. Me parece que si permitimos que haya comunidades distintas y que vivan su fe, y desde ellas van a surgir los ministerios que crean necesarios y convenientes, vamos a solucionar muchos problemas de un solo tiro. Muchos pájaros van a caer con un solo tiro. ¿Por qué? Porque si aceptamos que el Espíritu guía a la Iglesia y las comunidades van a exigir determinado tipo de ministerios que van a ser completamente distintas, ¿cómo va a exigir los mismos ministerios una comunidad de Miraflores en Lima que una en la Amazonía? Es imposible. Tienen que tener personas distintas y ministerios distintos. Hoy día, en todas partes se quiere que el sacerdote haga lo mismo y solo lo mismo en todas partes. Es imposible. Hablamos del rol de los laicos, yo también lo digo ahí. El rol de los laicos, si son el 99.9%, deben saberlo, tienen que ser cristianos allí donde les toca vivir. Lo problemático es el rol del sacerdote, que es el que va a variar necesariamente de que se ejerza en un sitio o en otro. Entonces, plantear cuál es el rol es un error. Hay que plantear cuál es el rol del sacerdote en tal determinada situación, en tal comunidad. Por ahí es que pienso. Y por supuesto, lo del celibato creo que ya es cosa que se tiene hablando cada vez más, con más seriedad. No es problemita de decir, que me gustan los curas solteros o casados. No, es algo mucho más serio. Y creo que se debe ir dando pasos.
ahí, sino que la pública está en conversación con los de sus compañeritos legales del colegio. Yo le pregunto, ¿usted le llamó a mi casa? Sí, pero nadie contestaba. Sí, justamente porque estoy saliendo, por tu pregunto. Napo, si puedes apagar tu micro. Ya, ya saca el número y esto, digo. Apaga tu micro, Napo. Es que mamá quería cuando me Muchas gracias. Sí, nos Muy vamos bien. a hablar de todo. Ya. Muy bien, a ver, ¿alguno más? Creo que Manuel. Buenas noches, hermanos y hermanas. Quisiera intervenir. Bueno, adelante, Jorge. Después Manuel, ¿ya? Ya, gracias. En primer lugar, esta iglesia que soñamos no es solamente sueño, es una realidad que nos ha tocado vivir a nosotros, que hemos tenido esta suerte de ver estos cambios que suscitaron el Vaticano II en nuestro tiempo de formación. Creo que ha sido una gracia del Espíritu que nos ha involucrado a todos nosotros. Me acuerdo que todos los días en el comedor leíamos las noticias de un sacerdote español que hacía de cronista del Vaticano y nos daba las nuevas situaciones que se iban presentando y se iban reflexionando ahí. Nos ha tocado vivir también las conferencias episcopales latinoamericanas a partir de Medellín, Puebla, Aparecida. Y nos ha tocado, sobre todo a nosotros que hemos llegado a ser presbíteros, no sacerdotes. Es una cosa diferente, es el sacerdocio en la iglesia que el presbítero. El sacerdocio que no lo obtuvo Jesús es jerárquico. El presbítero es un servicio a la comunidad, como lo dijo Víctor, tomados de la comunidad para presidir la celebración eucarística y animar y sostener a los que somos discípulos y discípulas del Señor. Y nos ha tocado vivir nuestra teología en este cambio nuevo de una teología del Vaticano I a una teología del Vaticano II, sobre todo en eclesiología. Me acuerdo cuando Viganó volvió del concilio, nos dio una charla en Chosica sobre cómo se entiende a la iglesia, y él dijo que era un pan. Este pan que somos todos nosotros y que podemos partirlo y entregarlo a todos con ese amor infinito de alimentar, sostener y cuidar la comunidad. A Dios gracias, nos ha tocado vivir también la formación en las revistas Concilium, tan importante en sus primeros números, sobre todo de comentarios, reflexiones, orientaciones, poner puntos claros a la nueva situación. Y más aún a nosotros que nos tocó vivir esta experiencia eclesial en el sur andino. Una iglesia de comunión, una iglesia de participación, una iglesia de pastoral en conjunto, una iglesia de apertura y de acogida, y una iglesia de caminar con nuestro pueblo, con este pueblo pobre pero digno, como decía Lucho Dale, un pueblo que tiene que levantar su cabeza, que tiene que ponerse de pie. Gracias. Comentar solo dos cositas pequeñas. Una, cuando hablamos de la iglesia que soñamos, hay que distinguir dos conceptos de sueño. El de Calderón de la Barca, que es el que se nos ha metido hasta el tuétano, que los sueños, sueños son.
entonces el sueño es algo irreal, es iluso, es utópico en el mal sentido, ideal en el mal sentido. Y cuando hablamos ahora de los sueños, no hablamos de ese concepto de sueño, sino del concepto que maneja frecuentemente Francisco. Es decir, los sueños, eso que nos provoca, eso que nos jala, que nos lanza hacia adelante, pero que vamos haciendo realidad y que en muchos sentidos ya lo hemos vivido como realidad. En ese sentido hablamos del sueño, la iglesia que soñamos, esa iglesia no irreal. No, eso es lo de Calderón. Una iglesia que es posible, que ya hemos vivido en parte y que la vamos construyendo en parte y que la hacemos entre todos. Me parece que eso es importante. Y lo otro, pues, agradecerte que recuerdes que en buena parte hemos tenido la suerte, algunos, de vivir parte de eso. Y tú has mencionado la experiencia del sur andino, yo también la tuve y agradezco, pero no solo en el sur andino. En muchas partes hemos tenido vivencias de iglesia de lo que hoy se habla, incluso de la sinodalidad. Yo recojo en el libro 4 experiencias o 3 muy claras de sinodalidad que he vivido ya. Pero no lo sé todo. Tengo que seguir aprendiendo y tenemos que seguir aprendiendo. Ahí lo dejo. Gracias, José Mari. Manuel, querías intervenir. Adelante. Buenas noches con todos. Buenas noches, José María. En primer lugar, felicitaciones por el libro. Es un análisis muy interesante, muy profundo. Y tú en un momento comentaste que dejaste en el tintero algunas, ¿no? Pero ahora ya no te reclamo por eso, porque si no el libro hubiese crecido mucho, porque has tenido coraje de poner cosas muy trascendentes, muy fuertes, muy importantes. Yo creo que estamos en un gran momento de análisis de la historia de la humanidad con el mensaje de Cristo. Si el mensaje de Cristo calza con un destino feliz para la humanidad, apropiado, generador de bendiciones, de alegrías, todo, o si no sirve para eso, ¿no? Porque mucho decía Jesucristo que ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida, dando a entender que cualquier otra desviación de discordia lleva al conflicto, a la riña. Y la riña en una humanidad poderosa es muy grave, muy grave. Ahora las guerras son para exterminio del planeta, ¿no? Entonces, por un lado, hay que revalorizar la magnitud de la grandeza del mensaje de Cristo, por el mensaje mismo. En paralelo, la actitud del cristiano auténtico, que se vuelve un servidor, que se vuelve un hombre que busca el bien auténticamente y que está en contra de todo tipo de corrupción, abuso, desconsideración, discriminación, el que busca una hermandad auténtica, ¿no? Y el tercer tema es de que tiene que estar asociado con una fe, no por conveniencia, sino por creencia auténtica de que hay un creador al que hay que agradecer y que nos ama y que nos ha prestado, nos permite vivir en un planeta que no lo debemos destruir, o sea, tenemos que vivir con respeto y que existe la eternidad, digamos, en cuanto a valores, en lo que es amor, en lo que es inteligencia, alegría, entusiasmo. Es el momento donde se debe jugar el todo por el todo la humanidad. Entonces el cristiano tiene ahorita una posibilidad de mostrar en sus orígenes un modelo de sociedad feliz,
similar a lo que Jesucristo dijo. O sea, los primeros cristianos se desprendían de todo, de sus riquezas, de todo, y vivían no para fabricar curas ni nada, sino la sociedad, las familias, las personas vivían el amor, en contraposición a lo que vivía el común de las demás personas. Liberaban a sus esclavos, atendían a sus viudas. Eso fue lo que impactó. Y acá no sé si se verá bien, pero todos tienen buena imaginación ahí. A ver. Ahí se ve, desde España hasta el otro, hay unos puntitos donde creció el cristianismo en los primeros 350 años y después hasta los 600 fue todo el Imperio Romano, hasta ahí llegó. ¿Qué pasó? ¿Por qué creció? En esa época, paralelamente, habían cristianos que eran perseguidos, que vivían en catacumbas y todo. Y fue un periodo largo, no fue cortito, no fueron 2, 3 gobiernos de por decir, como decimos en Perú, no es solamente Alan García y Castillo, nada más, no, estaba el Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Máximo Decio, Diocleciano, hasta llegar a Constantino, donde todos vivían como ratitas escondidos, pero nunca negaban su fe. Entonces, por eso es que crecieron, porque fueron una sociedad mejor que la que encontraban de odio, de ambición y de dominio y de aprovechamiento del uno por el otro. Entonces, nuestros mártires, nuestros iniciales cristianos, el mismo los apóstoles y todo, nos dieron un ejemplo gigantesco, como todos nuestros predicadores, ¿no? Entonces, tenemos esa esencia. Por eso es que ha seguido manteniéndose el cristianismo, a pesar de las malas prácticas y los malos comportamientos que han tenido algunos sectores de la iglesia a través de toda la humanidad. Primero, de ser perseguidos, se acomodó y la volvieron un poco oficialista, y los que se aprovecharon después se volvieron perseguidores de otros. Pero dejemos esa parte de la historia. Vayamos a nuestros abuelitos, a las raíces, a los que con su vida demostraron ser auténticos. Si rescatamos eso, en su esencia, estaríamos ajustándonos al mensaje de Cristo y al mensaje de que va a permitir una vida feliz. Entonces, yo hasta hace poco estaba muy angustiado, creía que no habían personas luchando por una iglesia auténtica, que había mucha viveza, mucha hipocresía, pero me ha sorprendido encontrar la iglesia del sur andina, la iglesia de las barriadas de Pamplona Alta, Villa El Salvador. Conocía un poco de eso, ¿no? Pero eran casos donde sí existía autenticidad. Y ahora que el Papa que tenemos, tiene que haber recibido la inspiración de Dios para permitirle a la humanidad opinar. O sea, nadie debe tener miedo a opinar, y el que quiere tener miedo a opinar, no sé pues qué estará buscando, ¿no? Uno opina porque si está equivocado, una buena explicación te hace cambiar, pero no por miedo, digamos, ¿no? Y si uno opina y el deseo es bueno, es para compartirlo. Entonces yo me alegro por ti, por tu libro. Mejor ya no entro más detalle porque hay mucha vena abierta para enriquecer a la iglesia. Y ahora, lo de bueno es de que no solamente está abierta el mensaje de Cristo a la iglesia católica, está abierta a las iglesias protestantes, está abierta a las iglesias ortodoxas, está abierta a los cristianos, digamos, libres pensadores. ¿Por qué? Porque
el contexto trascendente del mensaje de Dios está hasta los libros de los evangelios. Y lo demás ya son algunos aislados buenos conceptos, ¿no? Pero hasta ahí, qué curioso que en esos primeros 300 años había todo tipo de herejías y se llevaban bien. Después es que cuando alguien quiso dominar y mandar y ser, comenzaron a obligar a las personas a que piensen de una y otra forma en cuanto a cosas que no son tan trascendentes para vivir con amor y con armonía y desinterés, sino que habían los que creían en Jesucristo. Tú sabrás que habían hasta como 8 posiciones, pero toditos entendían que debían no explotar, ayudar al pobre y todo, ¿no? Entonces, yo te felicito y yo personalmente sigo estudiando, sigo analizando y creo que el Espíritu Santo estará obrando en más personas también. Gracias. Un brevísimo comentario, Manuel. Yo creo que es bueno lo último que has dicho, que tenemos que seguir profundizando y aprendiendo y escuchando. Es lo último que se nos dice del sínodo. Hay que saber escuchar y por lo tanto saber aprender. Durante mucho tiempo la iglesia que controlaba todo no quería escuchar. Aplastaba toda disidencia. Ya, tú mismo te has preguntado, ¿por qué había tantos herejes y seguían y caminaba y avanzaba el reino de Dios, etcétera, etcétera? Porque estaban en lo esencial de acuerdo, y lo esencial era la práctica del mandamiento del amor, del evangelio puro y duro. Ahí estaban todos de acuerdo. Y las herejías iban por el lado de lo teórico. En los últimos tiempos, en las últimas décadas, se perseguía toda herejía, no se dejaba que nadie opinara de forma distinta y la práctica importaba menos. Por desgracia, lo hemos vivido y lo sabemos bien. Bueno, ojalá volvamos a aquellos tiempos donde lo esencial del Evangelio es lo que nos una. Ojalá. Yo apunto por ahí, Manuel. Y lo otro es... ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Yo quería más bien pedir una explicación, porque yo la verdad no he estudiado teología, filosofía, salí de Magdalena con quinto en media, pero lo que no entiendo del libro, no lo he leído todo todavía, recién estoy en la mitad, pero hay un par de afirmaciones que no sé, no me parecen tan... Quería ahí que me expliquen. Si bien es cierto, en el libro 2 veces ya lo he encontrado que dice, Cristo no vino a fundar una iglesia, es cierto, pero la fundó y le dio las llaves del reino de los cielos. Mateo 16, 18, 19, 20. Y además, al darle las llaves del reino de los cielos, le dijo, nadie te podrá vencer. Bueno, ¿cómo me explicas esto en relación? Ya, yo pienso que Gaudium Spes yo no lo he leído todo, he leído partes, pero no sé, alguna explicación de eso, por favor. Bueno, yo te digo algo, pero no te voy a dar la solución. Solución no, explicación. Tenemos que ir buscando entre todos esos. Mira, está claro, me parece que está claro que hoy día los estudiosos de la Biblia tienen claro que Jesús no vino a fundar ninguna iglesia ni inició una nueva religión. De hecho, él no llegó a ser ni sacristán. Donde menos paraba era en el templo de Jerusalén y en las sinagogas y eso. Y cuando iba a rezar al monte y se aislaba y conversaba con Dios, etcétera, etcétera.
O sea, los grandes escrituristas hoy, los mejores estudiosos de la Biblia, están de acuerdo en que Cristo no vino ni a iniciar una nueva religión ni a fundar una iglesia. Es cierto lo que tú dices, hay textos, muy pocos, ojo, muy pocos, en el Nuevo Testamento y tardíos. Tú piensas que Mateo escribe hacia el año 85, o Lucas, más o menos. El Evangelio de Juan es posterior, casi al final del siglo. No había grabadoras, no había periódicos. ¿Quién se acordaba exactamente de todas las palabras que dijo Jesús? Se pone en cuestión mucho eso. Y hay textos claramente que se ven que están bajo la influencia ya de una iglesia organizada en los años 80 y muchos y en el año 100. Más antes, en la época en que suceden los hechos de los apóstoles, por ejemplo, hay quien dice que lo que hay es el movimiento de Jesús, los seguidores de Jesús, los creyentes en la resurrección, que van difundiendo su mensaje, como bien dijo Jorge Norato, y después lo recordó, me parece que Manuel, cómo se fueron extendiendo. Fueron centrándose en lo esencial. Después aparecen las jerarquías y aparecen un montón de cosas de organización de iglesias, cuando ya hay mucha más organización, es lógico, se requiere más estructura y más esto. Pero lo primero y lo principal es que Jesús viene a anunciar que llega el reino de Dios y que con él llega ese reino de Dios. Lo de Lucas 4, en la sinagoga de Nazaret. Hoy se cumple esto. Vean que desde hoy los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera, etcétera. Yo vengo para hacer un mundo mejor. Y de rebote vamos a tener una iglesia mucho mejor. Si nos centramos en lo esencial, en anunciar que Jesús viene y que viene para que podamos vivir mejor y ser más felices, todos, ojo, todos vivir mejor y ser más felices, en eso resumiríamos el reino de Dios. Si logramos eso, vamos a tener una iglesia mucho mejor. Yo me preocuparía mucho menos de estar dándole vueltas a ver en qué momento Jesús funda la iglesia, y me preocuparía mucho más de ver si los cristianos estamos haciendo lo que dijo e hizo Jesús. Está muy claro en los evangelios. Por ahí creo que van los tiros. No me preocupa tanto lo otro y no me pelearía si en un momento dado Jesús funda o no funda. De hecho, los textos que has mencionado son textos muy tardíos que los escrituristas hoy discuten mucho que fuera dicho por el propio Jesús. Es más, apuntan a que casi seguro Jesús no dijo ni afirmó esas cosas, sino que lo han puesto en boca de él. Tampoco nos escandaliza eso. Ayer mismo en la lectura o antes de ayer salía la carta a Filemón, que es una de las auténticas de Pablo, pero tenemos las de Timoteo y Tito, las pastorales, que claramente los estudiosos de la Biblia dicen no pudo escribirlas Pablo, han sido escritas después de que murió Pablo. Y no nos escandalizamos ni nos pasa nada. Es más, aprovechamos esos mensajes que hay en esas cartas, porque son mensajes muy valiosos, aunque no sean de Pablo, pero son muy valiosos. No sé si aclaro algo o complico más las cosas. Puede que complique más las cosas. A mí medio que me ha complicado un poco más, pero quiero dejar la palabra a otros. Quisiera
hablar al respecto. Jesús vino naturalmente para anunciar el reino de Dios. Pero este reino de Dios pues es un término muy complejo, porque si vemos bien cuando habla del reino de Dios, Jesús habla de un reino de Dios que ya está con nosotros, y un reino de Dios que está por venir, un reino de Dios que es interior y un reino de Dios que es exterior. O sea, es una palabra muy compleja esto del reino de Dios. Sí. Ahora, cuando habla de un reino de Dios inmanente, naturalmente está hablando de un reino de Dios que es una organización, que la llamamos iglesia. Ahora, pongamos que Mateo, lo de Mateo, digan los estudiosos de que no son palabras de Jesús. De todas maneras, si consideramos que los textos de la Sagrada Escritura son textos inspirados, es inspirado. Porque si no, todo Mateo fue escrito el 85. Tendríamos que poner en tela de juicio todo Mateo. Y Juan fue escrito el 90. Podríamos en tela de juicio a todo ello. O sea que estamos, creo, yendo contra la aceptación de la inspiración de los textos, que es la base de nuestra fe, que los textos son inspirados. ¿Alguien más que quiera intervenir, dar algún comentario o hacer? Permítame, Salvador. Yo estoy viendo... ¿Me escuchan? Sí. Ya. Estoy viendo, por ejemplo, que en la iglesia los sacerdotes cuando hacen su homilía manifiestan términos o condiciones ajenas a ese público que está asistiendo. Por ejemplo, si una mujer va con un vestido que es un poco atractivo, trata de botarla, en vez de ganársela por otro lado. Si van gente divorciadas, o sea, también. Y a la vez veo otro problema. ¿Por qué existen los cristianos, los protestantes? Era un reclamo, pero a partir de ahí comenzaron a escribir la Biblia de acuerdo a que se traducía con lenguajes o idiomas de sitios diferentes que tenían otras personalidades, otras idiosincrasia, y fueron transformando, porque si leemos la Biblia de los protestantes, encontramos varias contradicciones o varios aspectos que no están en la Biblia nuestra. Y discutimos, no, mi Biblia es la verdadera, no, la mía es la verdadera, ¿no? Entonces, ahí hay una, ¿cómo diríamos? En este momento yo veo al Papa que abre todas las puertas y no cuestiona si mi Biblia es buena o la Biblia del otro es mala, sino está buscando que todos participemos y generemos una nueva personalidad como iglesia, ¿no? Pero muchos curas no están en ese camino. Están pensando ser muy papistas, ¿no? Y les comento una vez, casi hice una discusión con un padre que ¿sabe lo que nos pedía? Señores, ustedes me están dando una limosna de un sol, no me alcanza para vivir, y afuera tenía un 4x4, ¿no? Entonces a la gente lo desubicó, y eso lo dijo en la homilía. Yo casi levantar la mano y contestarle de otra forma, ¿no? O sea, estos aspectos, gracias al Papa Francisco, está estandarizando o está llevando una línea que tanto los sacerdotes como las personas que hemos pasado por esa formación podemos apoyar y conversar con personas que
a veces no van a la iglesia o no quieren saber, y como nos dice Honorato, somos sacerdotes todos nosotros sin poder, ¿cómo se dice? Ejercer. Claro, sin poder, ¿cómo se nos decía Honorato? La hostia o el vino, consagrarla. Consagrar, ¿no? Y en realidad, y estamos preparados, muchos de nosotros, algunos han sido sacerdotes, otros faltaban para ordenarse, en fin, los problemas internos que hemos tenido. Y eso sería muy bueno que comencemos a tener posición, ¿no? En los lugares donde vivimos, ¿no? Y un poco que discutamos el catecismo, por ejemplo, ya no se aplica. Y eso nos está llevando a falta de valores en mucha gente, ¿no? Bueno, eso es lo que podría un poco que cuestionar lo que se vive en este momento, ¿no? Con la iglesia. Gracias. Okay. José Mari, ¿quieres hacer algún comentario a lo que ha dicho Carlos? Bueno, es que yo creo que la experiencia es muy diversa y entonces podrían otros opinar todo lo contrario basados en su experiencia, que no han tenido pues el roce con ese tipo de sacerdotes. Y entonces yo creo que es muy difícil decir, pues el Papa está propiciando esto, está propiciando lo otro. Yo me alegro de que permita que avancemos, que caminemos y que nos expresemos bien. Yo me alegro de eso. Que va a haber gente que se aproveche por un lado y por otro, totalmente de acuerdo. Pero yo creo que ahí depende de lo consecuentes que seamos. Y si buscamos apaños para vivir mejor, pues apaga y vámonos. Yo creo que depende mucho, ya te digo, de dónde nos situamos cada uno y las experiencias que tenemos. Salvador. Sí. Adelante, Manuel. Sí, bueno, muy buenas noches, José Mari y amigos. Hace pocas horas estaba viendo una entrevista que le hicieron al Papa Francisco a su regreso de Medio Oriente, y una de las cosas que dijo en su forma tan plástica de hablar, dijo que, hablando de la mujer, ¿no? Viene de un país machista, etcétera, y dijo: la mujer no es un perrito para divertir al hombre. Y ya siguió hablando acerca de muchas cosas referente a la poco valor que se le da a la mujer en muchos sitios. Dijo: yo vengo de Argentina, de un país también machista, y creo que en nuestro caso de Perú es casi lo mismo. Hace 3 meses aproximadamente, un alumno mío me invitó a la ordenación de diácono permanente. Y bueno, estuve en toda la ceremonia, muy bonita, muy solemne, más de 25 diáconos permanentes, con sus esposas, la mayoría de ellos. Y me acerqué yo a saludar, a felicitar a mi amigo Ricardo y a su esposa Lucy. Y le digo: Lucy, yo sé que tú has estudiado tanto y más que tu esposo para la preparación para el diaconado. Creo que habían estudiado cerca de 3 años, no recuerdo exactamente, 3 o 4 años. Pero el ordenado es Ricardo y Lucy es su acompañante. Entonces le dije: Lucy, no te preocupes, que muy pronto con este proceso de la sinodalidad van a haber también diaconisas.
pero yo creo que me quedé corto, porque leyendo tu libro, José Mari, en la letra H dice, ni mencionar que la mujer tendrá en las comunidades cristianas el rol que le corresponde en igualdad con el varón, y por supuesto tendremos mujeres sacerdotisas presidiendo las celebraciones eucarísticas, etc. Una afirmación un poquito atrevida, discúlpame la expresión, pero quisiera que explicaras un poquito cómo es que sea posible, según tu punto de vista, de que pueda haber mujeres sacerdotisas y no solamente diaconisas, como yo mencionaba anteriormente. Bueno, lo pongo ahí y lo pongo entre las conclusiones, y digo que esas conclusiones tenemos que irlas profundizando y ampliando y estudiando entre todos, no solo yo. Yo si lo pongo es porque estoy convencido, y estoy convencido por dos cosas. Uno, porque ya se dio en la historia. Si tenemos en cuenta la época de Jesús, la mujer no era valorada absolutamente nada en la sociedad, mucho menos que en estas sociedades machistas que tenemos ahora. Piensen que la mujer no podía ser testigo en un juicio, porque se decía que por naturaleza era mentirosa. Se daba por supuesto eso, y no podía ni ser testigo en un juicio, porque lo que ella opinara no valía. Ya, en ese contexto, el que aparezcan las mujeres como protagonistas, por ejemplo, en el hecho de la resurrección, ¿por qué aparecen como protagonistas? Porque los autores no pudieron ocultarlo. Era tan de cajón que no pudieron ocultarlo. Les perjudicaba, porque escribir eso en una sociedad en que la mujer era considerada nada, era echarse lodo a la cara, era tirarse piedras al propio tejado. Y sin embargo, ahí consta. Y en los Hechos de los Apóstoles, tranquilamente, Lucas narra que había momentos en que iban por allá y se encontraban en un río, en cualquier sitio, un inicio de comunidad, se bautizan, y la mujer Lidia les dice, si quieren vengan a mi casa y nos vamos a reunir allí. Bueno, es un hecho casi evidente que en las primeras comunidades cristianas, en esos primeros momentos del primer siglo, del segundo siglo, etcétera, presidían hombres o mujeres, normalmente hombres. ¿Por qué? Porque en la sociedad era el hombre el que llevaba las riendas en casi todo. Pero cuando había condiciones en que era la mujer la que invitaba y la que llevaba la casa, etcétera, etcétera, pues podía haber sacerdotisas. Digo una razón porque creo que ya en los comienzos de nuestro cristianismo se dio. Pero la razón fundamental para mí es que estamos en una sociedad completamente distinta. Y lo que yo, comentando el libro y eso, con sacerdotes de mi decanato, me dice uno nuevo, joven, que había venido de Argentina, había sido ordenado en Argentina, dice, no, es que no podemos ni pensar que la mujer pueda llegar a ser sacerdote porque Jesús no eligió entre los 12 apóstoles a ninguna mujer. Por favor, tampoco eligió a ningún negro, ni a ningún rubio con ojos azules, como los suecos, ni mucho menos a uno con lentes, con gafas, como tengo yo. Entonces, que Jesús no eligiera, es que no había condiciones en la sociedad aquella para que eligiera de ninguna manera. Pero hoy día la mujer tiene acceso a todos los cargos y todo lo vemos normal. Entonces, apelar a razones que se caen para mí
se caen, no tiene sentido. Yo no encuentro razones ni bíblicas ni teológicas para que la mujer no pueda ejercer el sacerdocio en condiciones en que se vea pues, que tiene que ejercerlo. No, de verdad, sinceramente, no me han dado nunca nadie ninguna razón seria, ni bíblica, ni teológica, que yo considere verdaderamente seria, que se oponga a que la mujer pueda ser sacerdote. ¿Será o no será? Yo no lo voy a pelear, ni voy a decir que tiene que haber, no. Creo que son las condiciones las que tienen que marcar el camino y el riesgo. Supongamos que en una comunidad de la selva, donde llega un sacerdote una vez al año, pues se inicia un proceso en que el coordinador o coordinadora de la comunidad sea el que convoca y preside la Eucaristía. Puede llegarse a eso. Pues a lo mejor hay comunidades donde sea la mujer la que esté coordinando y la que tenga el carisma ese de convocar y de presidir la celebración. Yo no vería inconveniente. ¿Que se va a dar o no se va a dar? No me preocupa. No es el tema fundamental. Pero lo que digo, no lo descartemos con razones que no tienen ningún peso. Y para mí las razones bíblicas o teológicas no tienen hoy día ningún peso. Y sí tiene peso el decir, oye, la sociedad camina a niveles en que la igualdad es la igualdad. Yo pienso así. No me peleo ni lo pongo, que si no me aceptan eso, me quito de la iglesia. Por favor, para mí la iglesia es mucho más importante que mis opiniones. Pero de verdad que no encuentro razones serias. No sé, yo lo dejo ahí. Muchas gracias, Mari. Muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera poner sobre la mesa algún tema, alguna pregunta o comentario sobre el libro? Adelante, Carlos Bacasela, desde Quito. Bueno, José Mari, todavía no tengo la suerte de haber leído tu libro. Recién en enero, Salva me lo va a poder entregar y podré leerlo. Pero escuchando, quiero hacer, digamos, contar un par de anécdotas en lo que corresponde a algunas parroquias aquí en Ecuador, sobre todo en Quito. Había, porque ya lo retiraron de esa iglesia, la iglesia de Fátima, en un barrio residencial de gente bastante pudiente, un sacerdote que, para darles una idea, yo asistí solamente creo que un par de veces, he invitado a Eucaristías, pero sobre todo porque eran, digamos, invitaciones de familiares cercanos o de amigos cercanos que tenían alguna Eucaristía por ahí. De él escuché que había dicho que había cambiado la forma de recibir la limosna, en donde dijo que había puesto en el fondo metal para que se escuche quién ponía monedas. Él solamente recibía billetes que no hagan ruido. Era la iglesia muy solicitada para bodas de cierta alcurnia. Una compañera de trabajo, se casaba el hijo, me pidió que le acompañe. Fuimos a hablar con él para ver fechas y todas las cuestiones. Fue la última vez que me acerqué por esa iglesia. Para reservar fecha de matrimonio, en esa época, $300. No reembolsables. Así que
era solamente el adelanto no reembolsable. Si no se llevaba a cabo, ese adelanto se perdía. Bueno, eso es un extremo. Cuando, bueno, tantas personas habrán ido a hablar con en aquella época el obispo o el cardenal, que terminó sacándole de la iglesia. No sé dónde habrá ido. Pero voy a relatar lo que sucede en mi parroquia. La iglesia parroquial mía es la iglesia Sagrados Corazones de San Carlos. Salgo de mi casa, 200 pasos, un paso peatonal para cruzar la avenida, que es una avenida de alta velocidad, y estamos en la iglesia. La regentan los sacerdotes de los Sagrados Corazones. De los últimos, voy a hablar de los últimos 3 párrocos que han habido. Retrocediendo, el tercero, David de la Torre, actualmente es obispo auxiliar, es el primer, digamos, obispo de esa congregación, aquí en el Ecuador. Es una parroquia que tiene un sacerdote y a veces un vicario. Pero es una parroquia que tiene una vida eclesial muy intensa en la comunidad, en donde la organización, y también esta organización la he visto en la parroquia de María Auxiliadora del Jirón en Quito, el consejo parroquial está formado por laicos. Lo principal, bueno, quien preside sigue siendo el párroco, salesiano en un caso, de aquí de los Sagrados Corazones en el otro. Pero la cantidad, digamos, de grupos juveniles, grupos de catequesis, formaciones para bautismos, para la confirmación, un enorme grupo de catequistas, que son totalmente laicos, naturalmente, y mayoritariamente mujeres. Tanto en los jóvenes, digamos, grupos juveniles, como en los catequistas, una gran cantidad de personas, mayores, jóvenes, y la gran cantidad de mujeres. Entonces, en algunos lugares se está cambiando. O sea, el papel del presbítero, como bien lo dijo nuestro querido Jorge, es un papel de servicio y más directamente ligado hacia lo que es la administración de los sacramentos, la dirección espiritual, y lo otro está a cargo de laicos y laicas. Todos los años tienen digamos aquí en el arzobispado, los cursos correspondientes para la formación de catequistas. Y dentro, viendo y comparando con lo que era, por ejemplo, en el caso nuestro, de nuestra formación salesiana, la compañía del pequeño clero, aquí son servidores del altar, niños, niñas, que desde algunos, antes de hacer la primera comunión, se están formando para hacer, y algunos ya son universitarios, claro, porque son años de este trabajo en sí. Tenemos el Ministerio de la Música, grupos de juveniles que son los que están acompañando las celebraciones, las diferentes celebraciones de los días dominicales. O sea que sí existe el hecho de que en algunos lugares se está cambiando. O sea, esa iglesia que soñamos, como tú bien lo dices, en algunos momentos, en algunos lugares, se está haciendo realidad.
Y eso, digo, para mí, acostumbrado a lo que era, digamos, la forma tradicional del ministerio pastoral, centrado en el clero, aquí he visto que está más abierto, más expandido. Las y los ministros de la Eucaristía, a veces son 3 mujeres, un varón, quienes ayudan en lo que es, y también ellos tienen y van recibiendo la formación, y después en ceremonias especiales esa entrega para los diferentes oficios dentro de la iglesia. Quienes llevan aquí en esa parroquia la Eucaristía a los enfermos, no es el sacerdote, porque no se abastece. Lo llevan, la mayoría, igualmente, son mujeres que van a las casas llevando la Eucaristía. Entonces, estas cosas, a Dios gracias, también no solamente ver el lado negativo de qué es lo que pasa en algunos lugares, sino que en otros también hay cosas muy positivas. Eso era lo que quería comentar. Esperando en enero poder comenzar a leer tu libro. Gracias, Carlos. ¿Algún comentario, José Mari? No, simplemente decir que por el lado negativo, muchos rechazamos ese tipo de iglesia. No es la que soñamos. Esa que tú reflejaste ahí muy bien con lo de las monedas que suenan y que no suenan. Ya. No es esa la iglesia que soñamos. Esa es pre-vaticana y muy alejada del Nuevo Testamento. Y en lo otro, en los ejemplos positivos que pones, creo que afortunadamente no solo son los casos que tú has puesto. Todos hemos vivido y estamos viviendo, o por lo menos muchos de nosotros, experiencias que están haciendo cambiar esa iglesia. Y que es por lo que dije yo al comienzo, que vale la pena apostar y vale la pena hablar de esto, discutir y avanzar, porque no se trata de copiar o de dictar desde arriba cómo tiene que ser la iglesia. No, la iglesia que soñamos la tenemos que hacer entre todos, y creo que has puesto ejemplos suficientes. Podíamos poner muchos más de ese tipo para decir, esa iglesia la tenemos que estar haciendo ya y no esperar que nos venga llovida del cielo. Tenemos la suerte de que está con nosotros un papa que empuja, pero lo más probable es que nos toque nadar contra corriente y que tenga que ser desde abajo, desde donde los cambios se propicien. Ha sido lo normal siempre, entonces no nos acostumbremos demasiado que sea el Papa Francisco el que impulse todo. Nos toca a nosotros. No sé si ves por dónde va la cosa. Claro que sí. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Hugo, Raúl, Napo, Jeffrey, si quieren hacer algún comentario. Parece que hemos tocado un abanico de temas interesantes, y algunos que son temas anunciados, apuntados, pero no concluidos, porque como muy bien nos dice José Mari, eso lo tenemos que ir haciendo. Tenemos que trabajar en esta iglesia de salida en salida, esa sinodalidad que implica que todos tienen que poner su empeño, su esfuerzo, su aporte, todos y todas, ¿no? Claro, hay que
recordarlo bien eso, o recalcarlo bien, ¿no? Muy bien, si no hay mayores comentarios, le pediría a José Mari que nos dé ya unas palabras finales. Bien, yo quiero repetir algo que he dicho hasta la saciedad. No tengo ningún interés en que vayan ustedes de acuerdo conmigo, ni en el 100, ni en el 80, ni en el 40%. En lo que sí tengo interés es lo que ha ocurrido esta noche, y es que airemos estos problemas y que lo discutamos y que no le dejamos dormir. Y que, por ejemplo, pues salga eso que se ha expresado de la Biblia. La inspiración podemos identificarla con que Dios dicta y lo que está ahí necesariamente tiene que haber sido así. No, la inspiración, en opinión de la propia Iglesia, no significa eso. No significa que Dios está dictando a los autores. Los autores sagrados escriben de acuerdo a la mentalidad y a las condiciones de la época en la que escriben. Y entonces ahí tenemos que avanzar todos. Y nadie puede decir que es demasiado viejo para no seguir formándose en temas bíblicos, por ejemplo. Yo sigo trabajando, tengo 76 años y sigo estudiando Biblia y sigo leyendo y sigo cambiando en muchas cosas. Y digo, oye, eso no se me había ocurrido y mira, escucha, pues parece que tiene razón, tendré que estudiar más. Entonces, vuelvo a repetir, lo importante es que esta iglesia que soñamos en el sentido de sueño verdadero, sueño realista, sueño que se hace realidad si nosotros queremos, esa iglesia que soñamos la tenemos que hacer entre todos. Yo lo pongo al final del libro, es don y tarea. Es don, el regalo del Espíritu, porque es el protagonista y se lo agradecemos, pero no lo va a hacer por un milagro. Nos deja la tarea de que nosotros pongamos nuestra parte y ahí no nos exonera nadie. Gracias por darme esta oportunidad nueva, y si el libro sirve, se aprovecha. Lo que no sirva, hay una papelera generosa que lo acoge, la papelera y ya está. Lo más sí, acá está al costado. Muy bien, muchísimas gracias, José Mari, por habernos dedicado una sesión, una segunda sesión sobre estos planteamientos que tú esbozas en tu libro, La Iglesia que muchos soñamos. Te agradecemos sinceramente que hayas aceptado nuestra invitación a una segunda conversación. Ahora sí, ya la mayoría habiendo leído total o parcialmente tu libro. Quizá mencionar que los que han pedido el libro en esta segunda tanda, recién la imprenta va a poder atender el pedido a partir del 15 de noviembre. Entonces, tengamos un poco de paciencia. Apenas José Mari reciba los libros, nos va a avisar, lo recogemos y haremos el reparto a través de Serpos o de algún delivery que pueda, algún motorista que pueda hacer la entrega lo más rápido posible. A todos los invito el próximo viernes. Tenemos la segunda parte del desarrollo de la sinodalidad con Manuel Basurto, Manuel García y Marco Paz, que ya trabajaron eso el 28 de octubre. Y ahora vamos a tener la segunda parte complementaria de ese tema, y ahí nos volveremos a encontrar el próximo viernes 18 de noviembre. Gracias, José Mari, y con todos, buenas noches. Ha sido... Gracias. Buenas noches, chao, chao. Gracias a ustedes por soportarme. No, hombre, al contrario, estamos aprendiendo mucho.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos.